Bienvenidos alumnos del Colegio Leonard Euler a la clase de Química, semana número 5 para el aula de cuarto año, círculo y o selección. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema de configuración electrónica. La configuración electrónica consiste en distribuir a los electrones en los niveles, subniveles y orbitales de átomo. La finalidad es conocer cuántos electrones hay en su capa exterior, o sea, en el último nivel. De ese modo, podemos deducir las propiedades químicas del elemento y más adelante podemos ubicarlo en la tabla periódica. Existen diferentes maneras o métodos para ordenar a los electrones, pero vamos a dar algunas recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta. Primero, que la configuración electrónica siempre se ubica con el número de electrones. Hay que recordar que en el átomo existen un átomo neutro y un átomo iónico. Para tal caso siempre debes calcular el número de electrones. Si es un átomo iónico, no lo vayas a realizar con el número atómico, sino con el número de electrones. Otra recomendación que debes tener en cuenta es que existe un número máximo de electrones en cada subnivel. Otra recomendación es que los subniveles se van llenando en forma de que se van completando. Los subniveles de menor energía, quiere decir que va de menor a mayor. Hay una regla que es importante tener en cuenta, que es la regla del serrucho, también conocido como la regla de Moller o la regla de Moyer, principio de Afew. Este principio de Afew nos da una fórmula, una metodología, como la quieras llamar. Es un conjunto de términos que debemos seguir para poder ubicar el elemento según su número atómico. Empezamos en el 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7c2, 5f14, 6d10 y 7p6. Para eso, jóvenes, debes tener en cuenta el uso de esta mnemotecnia para poder resolverlo. Una vez teniendo en cuenta la configuración electrónica o el principio de Afew, es importante que conozcas otro principio que es muy importante, que es el principio de Hunt. ¿Qué nos dice Hunt? Nos dice que al distribuir los electrones, debes ubicar dichos electrones primero en igual sentido y siempre en sentido hacia arriba. A eso se le llama sentido horario. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos el nitrógeno que tiene número atómico 7. Tenemos una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3. Este p3 era 6, pero lo hemos bajado a 3 para que llegue a 7. Tenemos que el subnivel S, como tiene 2 electrones, primero lo llenamos hacia arriba y luego lo completamos hacia abajo. En el segundo igual, 2s2, tenemos el subnivel S, tiene un orbital, primero hacia arriba y luego hacia abajo. En cambio en el P, sabemos que el P tiene 3 orbitales. Un orbital, segundo orbital, tercer orbital. Como tiene 3 electrones, colocamos primero hacia arriba, el segundo hacia arriba y el tercero hacia arriba. De esa manera, jóvenes, ustedes van a aplicar el principio de máxima multiplicidad o también la regla de Hunt. Es importante que ustedes tomen en cuenta este principio. A continuación, les dejamos un ejercicio de la SUFRE 16 para que puedas ensayar lo que acabas de aprender. Tenemos acá un ejercicio, por ejemplo, acá tenemos que desarrollar las configuraciones electrónicas por subniveles para los siguientes átomos. Y acá te hemos puesto la regla de Sarrus o la regla de Moller, la vamos a leer. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6,
6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7c2, 5f14, 6d10, 7p6. Ahora ustedes se preguntarán, esta fórmula también se han ideado a pesar de los años múltiples metodologías, como por ejemplo las memotecnias o las mnemotecnias. Hay una mnemotecnia que te va a servir para que puedas recordar este conjunto de términos. Por ejemplo, si soy peruano, soy peruano, soy del Perú, soy del Perú, soy el futuro del Perú, soy el futuro del Perú. Esa memotecnia te va a poder ayudar para que tú puedas desarrollar algún ejercicio con mayor tranquilidad y facilidad. Tenemos acá el flúor 9. En el flúor 9 tenemos 1s2, 2 electrones, 2s2, 2 electrones más, quiere decir que van 4. En el siguiente tendría que ser 2p6, pero si nosotros colocamos 2p6 llegaría a 10. Es por eso que este 6 lo hemos bajado a 5 para que pueda llegar a el número atómico que vendría a ser 9 o la cantidad de electrones, ya que es un átomo neutro. A continuación te dejamos algunos ejercicios para que tú puedas complementar lo que acabas de hacer. Ahora, jóvenes, así como hay una configuración abreviada, que es la que te vamos a mostrar, también se le llama el método kernel o también se le llama método o configuración de los gases nobles. A continuación te vamos a mostrar algunos atajos para que tú puedas desarrollar la configuración electrónica. Tenemos al helio, que tiene número atómico 2. Lo puedes usar cuando la configuración esté muy cercana al 2. El neón, que tiene número atómico 10. La puedes utilizar cuando dicha configuración o dicho ejercicio que realices esté muy cercano al número atómico 10, el argón, número de electrones 18, criptón 36 electrones. Estos números atómicos o número de electrones te va a servir para poder hacer un atajo siempre y cuando la configuración que realices esté muy cercana. Xenón 54 y radón 86. Por ejemplo, acá tenemos al aluminio 13. Entonces, si nosotros vemos cuál es el gas noble que se le acerca al 13, no podemos escoger al helio, no podemos escoger al argón. Debemos escoger al neón porque el neón es el que tiene 10 y está más cerca al 13. Es por eso que acá vemos. Al poner al neón 10, significa que nosotros ya hemos, digamos, obviado o nos hemos, de alguna manera hecho un atajo de poder hacer el 1s2, 2s2, 2p6. Hemos hecho un atajo, una contracción. Luego 3s2 y 3p1 para poder terminar. A continuación tienes una cantidad de ejercicios para que puedas resolver lo que hemos aprendido. No te olvides usar la configuración de los gases nobles. Tenemos acá la configuración electrónica de iones, lo que te decía anteriormente, ¿no? En el caso de los iones es un anión o también puede ser un catión. En el caso del anión, en todo debe de hallar primero el número de electrones. Por ejemplo, acá el oxígeno tiene 8 de número atómico y es un anión divalente. Entonces, no vayas a cometer el error de hacerlo con el 8. ¿Por qué? Porque primero tienes que hallar los electrones. Por eso se le llama configuración electrónica, porque debes hallar los electrones. Entonces, lo que debes hacer que este menos 2 pasa como más. Entonces sería 8 más 2 vendría a ser 10. Con este 10 debes hacer la configuración electrónica. Es por eso que acá tienes 1s2, 2s2 y 2p6. Acá tienes otro ejemplo. No vayas a cometer el error de hacerlo con el 15. Creo que ya te diste cuenta. Este menos 3 pasa como más 3. Entonces, si no lo haces con el 15, lo debes hacer con el 18. Jóvenes, en el caso de un catión, primero se realiza la configuración electrónica del átomo neutro. Primero se hace el átomo neutro y luego vas a ir disminuyendo los electrones, pero del nivel más externo. En el caso que el nivel más externo hayan varios subniveles, siempre
acuérdate que primero le vas a quitar al F. Si no hay F, luego le quitas al D. Pero el D es prioridad. Luego, si no hubiera D, al P. Y si no hubiera P, al S. Entonces, primero al F, luego al D, luego al P y al S. Así en ese orden, jóvenes. No te olvides. Es importante que conozcas esos detalles cuando sea un átomo. Bien, por ejemplo acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que los vas a desarrollar. Acá haces configuración y me imagino que tú en tu casa ya hiciste la configuración del calcio y me darás la razón que el calcio termina en 4S2. Como termina en 4S2, el mayor nivel es 4. Entonces a ese 4S2, a él le debes quitar más 2. Entonces ya no sería 4S2 sino 4S0. Entonces la configuración terminaría en 3P6. Y acá tienes al hierro para que tú lo puedas hacer. Jóvenes, otras cosas que deben tener en cuenta son algunas anomalías que tiene la configuración electrónica. Estas anomalías se presentan en los elementos del grupo 6B y también del 1B, también llamados los famosos antiserruchos. Es importante que aquí, por ejemplo, tenemos el caso del cromo. El cromo tiene número atómico 24. ¿Qué es lo que tú normalmente vas a hacer? Usando la contracción o usando el kernel, el argón 18, 4s2, 3d4. Esto suma 24, pero esto está mal, jóvenes. ¿Qué debes hacer? Lo que debes hacer, estos dos electrones del cuarto nivel, de esos dos, uno va a pasar para el 4. Quiere decir que como el 2 acaba de perder 1, se convierte en 4s1 y el 4 acaba de ganar 1, se convierte en 3d5. De esa manera ganamos la estabilidad. Entonces no te olvides que no lo puedes dejar así porque consideramos que esta configuración es inestable. Para tal caso también tenemos al cobre, el cobre 29. Si seguimos la misma metódica nos damos cuenta que es 3 de 9, pero es inestable. Siguiendo el tema de la estabilidad y del antiserrucho, estos dos le pasa 1 al 9, por lo tanto se convierte en 10 y de esa manera ganamos la estabilidad del átomo. Es importante que recuerdes que estos antiserruchos se encuentran en estos determinados grupos. Bien, jóvenes, a continuación le vamos a mostrar algunos ejercicios para que tú puedas afianzar los conocimientos. Dice, ejercicio número 1. Realice la configuración electrónica y nos dan al aluminio, nos dan un número atómico 13. Hay que recordar que es un átomo neutro y nos piden hallar el número de subniveles. Vamos a resolverlo usando la configuración electrónica extensa. Aquí ya no vamos a usar el kernel. Tenemos 1s2, 2s2, 2p6. Hasta ahí, si sumamos los electrones, vamos 10. 3s2 vendría a ser 12. 3p1, entonces tenemos ahí ya los 3 electrones. Pero como nos piden los subniveles son el char, el principal y en este caso solamente esos. Como tenemos SS, lo contamos 1, 1 sería 2, 3, 4, 5 subniveles. Aunque sean repetidos, igual lo debes de contar. Entonces, la respuesta vendría a ser 5 subniveles. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos están pidiendo determine el número atómico de un elemento que presenta 10 electrones, pero ahora en el subnivel P, o sea, subnivel principal. Hacemos igual configuración electrónica, regla de Sarrus, 1s2, 2, pero ahora nos están dando un dato que tiene 10 electrones solamente en el P. Entonces, como él no es P, no lo consideramos. Como el 2s2 no es P, no lo consideramos. Aquí tenemos al primer P, 2p6, no lo consideramos, tenemos 6 acá. El 13s2 no lo consideramos, pero el 3p4 sí. Ahora, ¿por qué le hemos puesto 4? Porque si el 2p6 y en el 4, no te olvides que el dato que nos dieron era que tenía que dar una sumatoria de 10. Entonces cumple con el requisito del ejercicio. Ahora nos están pidiendo el número atómico. Para el número atómico tenemos que sumar todos los electrones. 2, 2, 6, 2 y 4. Si nos damos cuenta suma 16 y 16 vendría a ser el número atómico de este ejercicio, de este elemento. Su Z es 16. Muy bien.
Pasamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos piden hallar nos dan primero el 4p3, es un término. Nos piden calcular los orbitales llenos, los orbitales semillenos y los orbitales vacíos. Entonces, todos sabemos que el p tiene 3 orbitales. Menos 1, 0 más 1. Recordemos números cuánticos. El p, como tiene 3 electrones, según el principio de Hahn, ¿te acuerdas? Primero era hacia arriba y hacia arriba. Tenemos 3 electrones hacia arriba, sentido horario. Ahora, si estuvieran vacíos, pero como no tenemos vacíos, se dicen orbitales vacíos que no tenemos. Si hubiera de 2, serían llenos, pero como no tenemos ninguno, orbitales llenos 0. Y como estos les falta 1, o sea, solamente está parcialmente lleno, se le llama semilleno, por lo tanto tenemos 3 orbitales semillenos. De esa manera tú vas a poder contabilizar los tipos de orbitales que tenemos en una configuración electrónica. Ejercicio número 4. Nos dicen determina el número atómico de un elemento que presenta 10 electrones en el subnivel P. Igual 10 electrones en el subnivel P. Hacemos aquí una sumatoria P6, P4 y sumamos todos los electrones para poder saber el número atómico final. Ejercicio número 5. Indique la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d8. Nos piden hallar el número de electrones del nivel mayor y también nos están pidiendo el número de electrones en el subnivel P. Si hacemos la configuración electrónica, la cual ya nos estaban dando de dato, nos piden el número de electrones del nivel mayor. Vemos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Entonces, como el mayor nivel es 4, nos piden hallar el número de electrones en el cuarto nivel. Este cuarto nivel tiene 2 electrones. Por lo tanto, en la primera pregunta, que fue el número de electrones del nivel mayor, la respuesta sería 2 porque el cuarto nivel tiene en el subnivel S 2 electrones. La segunda pregunta dice el número de electrones en el subnivel P. Como acá tenemos P y acá tenemos otro P, lo único que tenemos que sumar los electrones del P6 y del otro P6. Por lo tanto sería 12. La segunda respuesta sería 12 electrones en el subnivel P. Bien, jóvenes, pasamos al ejercicio número 6, donde dice un elemento presenta 16 neutrones, nos están dando el N, además presenta 10 electrones en el subnivel P y ahora nos piden hallar la masa atómica. Muy bien, ahora, como nos dice que tiene 10 electrones en el subnivel P, solamente vamos a tener en cuenta el P. Este P tiene 6 y este P tiene 4. Al hacer configuración electrónica nos damos cuenta que termina en P4. Si sumamos todos los electrones de dicha configuración, nos damos cuenta que en este caso suma 16. Ese 16, jóvenes, de 2 más 2 más 6 más 2 más 4, representa el número atómico, que es 16. Entonces, como tenemos ya que tiene 16 de número atómico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumarlo con el 16 de los neutrones. 16 de los neutrones era dato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos piden hallar el número de masa. El número de masa es 32. Bien, jóvenes, esperamos que esta clase haya sido de su agrado. Me despido cordialmente.